Señor. Dios ha sido bueno, hermanos, con nosotros. Amén. Él ha sido bueno con usted. Sí, yo creo que, ¿verdad? Como siempre decimos, ¿verdad? Dios siempre muestra su misericordia para con nosotros. Amén. Y Él es fiel. Él siempre ha sido fiel. Amén. Quiero solamente recordarle, ¿verdad? Que durante la semana tenemos nuestro servicio, ¿verdad? A las 7 que estamos transmitiendo, sí, para que siga asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Virtualmente los jueves, presencialmente los domingos. Amén. Le seguimos haciendo la convocatoria. No es una invitación, es una convocatoria. Amén. Porque pues usted sabe que Dios desde el principio que Jesús instituyó la iglesia hizo esa convocatoria, esa hermosa invitación a que usted y yo pudiéramos ser parte de la iglesia. El día de mañana las mujeres tienen por ahí reunión, ¿verdad? A las 6:30 va a ser en la casa ahí de sus servidores. Ahí lo vamos a esperar. Bueno, la pastora los va a esperar. Yo voy a estar en mi cuarto encerrado para que tengan libertad. A las 6:30, ¿verdad? Es una reunión, un cafecito de mujeres a las 6:30. Así es que es presencial, ¿verdad? Las mujeres están todas invitadas a estar ahí. Amén. Quiero, antes de comenzar a hacer una oración, quiero orar, ¿verdad? Por todos aquellos que siguen haciendo llegar, ¿verdad? Sus ofrendas, sus diezmos, ¿verdad? Que sabemos son necesarios para poder continuar haciendo estas reuniones aquí en el templo, ¿verdad? Tenemos que seguir pagando nuestra renta. Entonces quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, mi Dios, por la hermosa provisión que tú has dado a tu iglesia, Padre. Gracias porque tú pones el sentir, Señor, en cada uno de tus hijos, mi Dios. Tú sabes quiénes son los que vienen, Señor, y traen sus ofrendas, sus diezmos, Señor Dios, de una manera u otra. Nos lo hacen llegar, Padre, para poder continuar, Señor, haciendo lo que hacemos para tu nombre, Señor, que es el poder bendecir tu nombre en este lugar, Señor, y poder ser Dios, parte de este hermoso cuerpo, Señor, de Cristo que se reúne en esta iglesia, Padre. Pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo las entradas, las salidas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado, Señor, el llamado, Señor, de parte de ti, Padre. Nos hacen llegar sus ofrendas, sus diezmos de una manera u otra, Padre. Pedimos, Dios, que bendigas, Señor, sus alacenas, bendiga sus entradas, sus salidas. Mi Dios, glorifícate, Señor, como tú lo has hecho hasta el día de hoy. Sabemos que tú nunca nos has dejado, Señor, y sabemos que nunca nos dejarás. Si así escasear el trabajo, Señor, o cualquier cosa, Señor, sabemos que tú siempre estarás a nuestro lado, Padre, y eso es más que suficiente, Señor, porque tú nos aseguras, Dios, que estaremos bien, papá. Pedimos, Dios, que también nos ayudes, Señor, a poder ser presentación de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, instruye, Señor, a través de ella. Señor Dios, corrige, Señor, enseña, Padre, como tú lo has hecho siempre, Señor, en nuestras vidas. Pedimos que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, que podamos escuchar, Señor, atentamente, Señor, tu voz, Dios, y podamos abrir nuestro corazón a lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos, toma este lugar, Señor, a ti te corresponde, Dios. Queremos ser solamente esos instrumentos que tú, Señor, usas, Dios, para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, y la iglesia dice amén, amén. Ok, acompáñenme, hermanos, a Hebreos capítulo 3 versículo 6, por favor. Este mensaje le puse por título Casa para Dios, y aquí tenemos una representación, ¿verdad? Ahí la puede mirar usted, de una casa, ¿verdad? Que vamos a estar usando, ¿verdad? A través de nuestro mensaje. Casa para Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 3 versículo 6. Ya está por ahí. Hebreos 3, amén, versículo 6. Yo no sé qué me pasa, que llevo aquí, ¿verdad? Y se me seca la garganta. Los nervios, hermanos, de poder presentar el hermoso evangelio de Jesús, ¿verdad? Su palabra, responsabilidad más que nada. Versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, note ahí, ¿cuál casa somos nosotros? Dice, ¿sí? Si retenemos firmes, dice, hasta el fin la confianza y
el gloriarnos en la esperanza, dice ahí. Que ocupe su lugar, por favor. Casa para Dios, ¿sí? La cual dice ahí, casa somos nosotros. Como nos damos cuenta, hermanos, en estos tiempos, ¿verdad? Comprar una casa donde vivir es muy costoso, ¿verdad? Y más en esta región donde vivimos, ¿verdad? Aquí en San Diego, en California, ¿verdad? Es muy costoso, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros decimos, híjole, ¿por qué no me animé hace 5, 10 años, 20 años atrás, donde estaba todavía más barato todo? Y ahorita miramos que las casas son, ¿verdad? Muy caras, ¿verdad? Y aquí tenemos un modelo que por ahí me decían que parece casa de Eastlake, ¿verdad? Imagínense todavía también, ¿verdad? Mucho más cara en esas áreas, ¿no? Y si pensamos en construir, también sabemos que toda buena construcción cuesta y es necesario invertir mucho, ¿sí? Desde tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación y pues sobre todo dinero, ¿no? Independientemente, hermanos, de todo esto, muchos hacen esta inversión porque saben que al final quedará la satisfacción de haber construido algo muy bueno y de calidad, ¿sí? Algo que de alguna forma u otra es para satisfacer la necesidad de alguien, quizás para satisfacer la necesidad de su familia o de cualquier otra, ¿verdad? Dios, hermanos, en este versículo que leemos simboliza, ¿sí?, el modelo de una casa para directamente conectarnos con el verdadero sentido de ser el lugar donde el Espíritu de Cristo, note ahí lo que dice el versículo, donde el Espíritu de Cristo o de Dios o el Espíritu Santo, ¿sí?, habita, donde Dios puede morar, fíjese, ¿sí? Pero Cristo como hijo, dice el versículo, sobre su casa, que dice ahí, la cual casa somos, ¿quiénes? Nosotros, dice, ¿sí? Ustedes y yo venimos a ser la morada, la casa, hermanos, para Cristo, la casa para Dios, le decía, la casa para el Espíritu Santo. Ahora, ser la casa de Cristo, parafraseando, hermanos, la definición que nos presenta el diccionario, es ser un lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan. Note esto dice el diccionario, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. Amén. Eso es lo que significa, hermanos, ser una casa. Amén. Para Dios es donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, tienen esa sensación de seguridad y calma. Ahora, la dificultad es que no todos hemos sabido crear esa casa que brinda seguridad y calma para Dios. Amén. En nuestra vida hay muchos que pueden construir una casa, hermanos, muchos, ¿sí? Pero no todos pueden construir una casa para Dios. No es fácil. Dios, hermanos, está esperando que su iglesia, Él está esperando que usted y yo seamos casa para Cristo, ¿sí? Para poder lograr esto, hermanos, es necesario considerar algunos principios importantes que yo quiero mencionarle el día de hoy. Para poder llegar casa para Cristo, hermanos, donde usted y yo podamos brindarle seguridad y calma a Dios, porque somos la casa, hermanos, que está siendo construida, donde Él puede habitar. Tenemos que considerar estos principios. Ahora quiero hacer una dinámica mientras estamos predicando, y esta dinámica también a los que están en casa, ¿sí?, consiste en que cada que yo mencione casa, usted va a hacerle así. Amén. Casa para Dios, ¿sí? Usted y yo somos casa para Dios. Y al que no, aquí lo voy a estar mirando, al que no me va a pichar en la cena el día de hoy, hermano. Amén. O dígale que está a su lado, ¿verdad? Si usted lo ve que no le hace así, cuando yo diga casa, póngase bien atento.
¿verdad? Cuando yo diga casa, si no, es como el chocolate pagado, pero va a ser cena pagada, ¿ok? Allá en casa también. Vamos a hacer esta dinámica mientras estamos predicando, ¿ok? Número 1, la casa para Dios se construye sobre Dios. ¿Sí? Es el primer principio, hermano, se construye sobre Dios. Mire lo que dice Salmos capítulo 118. Vaya conmigo a Salmos 118, versículo 22 al 26. Ya está ahí. Versículo 22, mira hermano, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Escuche, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, dice. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa. ¿Quién va a pichar el once? Chester. Dije casa. Ok, recuerde, casa usted le hace así. ¿Estamos de acuerdo? Bendito, dice ahí el versículo 26 de nuevo, el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, dice el salmista. Desde la casa de Jehová os bendecimos, dice. Pero comienza, hermanos, si notamos, comienza hablando del ángulo el salmista. La piedra principal de la casa de Dios, que es conocida como la piedra angular o la piedra del ángulo, ¿sí? Existen y existen, hermanos, dos definiciones de ángulo según el diccionario. La primera viene de una definición que Euclides, matemático griego, conocido como el padre de la geometría, dio, ¿sí? Y definió un ángulo como la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un mismo punto de origen, ¿sí? O vértice. Lo que está haciendo mis dedos en estos momentos, esto es un ángulo. Amén. De acuerdo a esa definición. Y según Proclo, que es un filósofo griego también, él dice que un ángulo debe ser una calidad, debe de ser una cantidad o una relación, dice. Y aquí el salmista, hermanos, el guerrero adorador, describe a Dios como la piedra angular, declarando que en él podemos encontrar una calidad de vida, podemos encontrar una cantidad de misericordia y podemos encontrar una hermosa y eterna relación. ¿Sí? Estas palabras, hermanos, están declarando que Él es el principio y en Él comienza todo lo que existe. Por otro lado, Lucas, el médico, un científico con doctorado en medicina, hace referencia, hermanos, de esta declaración en Hechos 4:11, diciendo, Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? El apóstol Pablo, el teólogo religioso, con doctorado en teología y erudito en las escrituras sagradas, hace referencia a estas palabras que el salmista decía en Efesios 2:20, diciendo: edificado sobre el fundamento, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el apóstol Pedro, el neófito, o el pescador sin estudio, sin conocimiento intelectual, dice, declarando en primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 7, las siguientes palabras: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermosa palabra, hermanos, que viene a respaldar palabras que el salmista, hermanos, decía en el Salmo 118, hablando de Jehová, hablando de Jesús, hablando del Espíritu Santo, diciendo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Amén. Vino a ser la piedra principal de la casa. De todos los niveles sociales e intelectuales, hermanos, encontramos, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Diferentes personajes, hermanos, en la Biblia. Encontramos que se aplica el mismo principio. La casa para Cristo se construye sobre Dios y su palabra. Es la única manera de construir casa. Dylan, me debes lonche. Casa para Dios. Así me doy cuenta quién está atento y quién está distraído, hermano. Casa para Dios. Sí, solamente, hermanos, se construye sobre Dios. No hay otra manera de construir, sino solamente, hermanos, sobre Dios y su palabra. Esto es bien importante y es un principio, hermanos, clave para poder construir casa para Dios. Sí, le decía, todos pueden construir casa, pero no todos pueden construir casa para Dios. Al menos que lo estén haciendo sobre Dios, como declara la Escritura. Ahora, después de mirar que de todos niveles sociales e intelectuales encontramos que se aplica el mismo principio, se debe construir sobre Dios, encontramos también, hermanos, que la casa para Dios, sí, se construye en Dios. ¿Sí? Se construye sobre Dios, número uno. Número dos, se construye en Dios. Es diferente. Me explico. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Ahí en su casa, ¿verdad? Ahí puede hacer que su esposo, su esposa, su familiar lo lleve a cenar esta noche. Póngase buzo caperuzo. Amén. Aprovechelo. Efesios 2, 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, leíamos hace un momento, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, fíjese esto, en quien, si nota usted ahí, versículo 21, ¿sí? En quien todo, fíjese, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, note usted, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién? En el Señor. En quien vosotros, no esté usted ahí, ¿sí? También sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Estamos edificando casa en Dios. En Jesucristo, dice aquí. No es suficiente, y es algo bien importante que quiero que usted note. Usted alcanza a ver los cimientos aquí, mire, de esta casa.
Pero no es suficiente comenzar a vivir nuestra vida sobre la palabra de Dios o sobre Dios. No es suficiente, hermanos, con solo comenzar a construir la casa sobre Dios. En otras palabras, los cimientos no son suficientes para decir que hemos construido casa para Dios, ¿verdad que no? El que construyamos los cimientos no es suficiente para decir ya construimos casa para Dios. ¿O sí? No. Eso es la base, ¿verdad que sí? Ese es el fundamento, es el cimiento, pero todavía hay que levantar paredes. Todavía hay que seguir trabajando. Y a esto se refiere, hermanos, cuando tenemos que construir, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Vamos construyendo, dice, para hacer que un templo santo en el Señor, una casa santa en el Señor. Se construye sobre Dios, pero también en Dios. La obra continúa, hermanos, en pocas palabras. Muchos comienzan construyendo una casa para Dios, pero no todos la terminan. Muchos solo comienzan a construir sobre Dios, pero lamentablemente solo se quedan en el principio, los cimientos, le decía. Y de ahí para adelante no hay diferencia entre bloque y bloque, ¿sí? En otras palabras, no hay evidencia de una transformación diaria en el Señor. Y esto es una gran y muy lamentable pérdida. Tenemos que aclarar que también es necesario continuar usando todos los materiales día a día en Dios, ¿sí? Porque todo debe de ser construido en Él, y no solamente los cimientos. Mira, hermano, lo más sencillo en Dios, aunque a muchos nos costó trabajo decidirnos venir a los pies de Jesús, pero lo más sencillo, tengo que decirle, ¿sí?, de la construcción de esta casa fue hacer la confesión de fe. Eso fue lo más sencillo. Eso fue el regalo de Dios. Amén. Que usted y yo tuviéramos la oportunidad de decir: Señor, ¿verdad? Perdona mis pecados, ven y entra a mi vida y haz morada en él. Esos son los cimientos. Eso es el fundamento solamente de la casa. Y ahí empezamos a construir sobre Dios. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él hemos puesto el cimiento con la decisión, pero para los que no con creen, la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero ahí no termina la obra. Como muchos piensan, a ser la cabeza del ángulo. Hermosa palabra, hermanos, ¿verdad? Los cimientos solamente le decía, pero es necesario seguir construyendo, y que cada material que usemos, el salmista, hermanos, decía en el Salmo, cada tabla, cada barrote, cada clavo, ¿sí?, cada material que se use para las ventanas, para las puertas, para el techo, ¿verdad? Las tejas y toda la formación de la casa por dentro y por fuera necesita ser construida en Jesús. En Él, hermanos. Es necesario, en otras palabras, es necesario que cada día, cada decisión que tome en mi vida, escúcheme bien esto, por favor. A ver, hermano, que fue a agarrar allá el vaso de agua, hombre. Lo voy a esperar. Muy importante que escuchemos esto. ¿Sí? Es necesario que cada decisión que tomamos en nuestra vida, con nuestra familia, cada acción que yo haga, cada cambio que decida hacer en mi estilo de vida, todo debe estar en Él y en su palabra.
Hay muchos hermanos que hacen cosas en el nombre de Dios, pero no están haciendo casa para Dios, están haciendo casa para sí mismos. Y lo hacen en el nombre de Dios. Sí. Y esto, le decía, es una gran y muy lamentable pérdida. Porque no es suficiente con decir que estamos construyendo casa en el nombre de Dios, sino realmente estarla construyendo en Él. Que cuesta trabajo, que cuesta esfuerzo, cuesta dedicación. La Biblia habla específicamente de devoción, hermanos, de amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sí. Así es que no todo el que diga casa es casa para Dios. Pero algo que nos enseña la palabra, hermanos, que no es suficiente con la memorización bíblica. Muchos memorizan la palabra y la saben y la conocen. Uno no les puede decir nada porque ya conocen la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay muchos logos, como dice la palabra, pero sin el rema, ¿sí? Todo conocimiento, en otras palabras, todo conocimiento bíblico sin las acciones, hermanos, o transformación diaria es infructuoso. No sirve para nada. Eso es lo que dice la palabra, que va a llegar el labrador y va a arrancar, hermano, la cizaña y echarla en el fuego porque no sirve. No es trigo. No basta con conocer la Biblia, amados. Si no es necesario vivir la palabra de Dios todos los días. Estamos hablando de intimidad con Dios a través de su palabra diariamente. Aunque nos cueste trabajo, le decía. Sí, lo sencillo es recibir a Jesús. Cualquiera puede hacer una confesión. Cualquiera puede hacer, hermanos, formar los cimientos. Cualquiera lo puede hacer. Pero usted y yo tenemos que llegar al entendimiento que no es suficiente. Dios está buscando casa para sí, para habitar en ella. No solamente que lo invitemos a pasar y con nuestras acciones, ¿verdad?, lo saquemos de nuevo. Porque decimos vamos a construir sobre Dios, pero se nos olvida que necesitamos construir en Él todos los días, diariamente. ¿Sí? Hermanos, yo no le puedo decir que soy un hombre de oración. Discúlpeme, pero perdóneme. Yo no puedo decirle que soy un hombre de oración si mis acciones diarias reflejan el carácter de un hombre natural, sin dirección espiritual. ¿Usted realmente me creería si yo le digo que soy un hombre de oración, pero también le digo que no siento la necesidad de estar en el templo con mis hermanos haciendo iglesia, haciendo asamblea para Dios? Me creería que soy un hombre de oración y que el Espíritu Santo está redarguyendo mi corazón y que como está redarguyendo mi corazón, hermanos, pone el sentir de buscar su rostro, de ir y reunirme con los hermanos. Y si yo le dijera que soy un hombre de oración, un hombre que busca a Dios con todo su corazón, pero le digo no siento la necesidad de ir a la iglesia, ¿usted me creería que realmente soy un hombre de oración? Y si me cree, pues entonces necesita conocer la palabra más. Porque hay ciertas características, hermanos, que están a flor de piel en un hombre y una mujer de oración. Por favor, conozcamos la palabra. Porque necesitamos construir en Dios, no en nuestras ideologías. Pensamos y creemos por nuestras propias maneras de pensar que estamos construyendo en Dios, pero estamos construyendo en nuestras propias ideologías, porque así pensamos nosotros. Creemos que estamos construyendo casa para Dios. 2 días, lunes y martes, dile. Pero estamos construyendo casa para nosotros mismos.
No, hermanos. No puedo decirle que soy un hombre de fe cuando ni siquiera puedo hacer las cosas que son nacidas de la fe. Amén. No puedo decirle que creo en Dios si ni siquiera hago lo que nace de la fe en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si creemos que realmente estamos en las manos de Dios, entonces ¿por qué muchas veces estamos limitados aún a venir al templo? Donde el hombre interior que está orando, la mujer interior que está orando, desespera por reunirse con sus hermanos. El versículo 21, de donde comenzamos leyendo ahí, perdón, Efesios 2, 21. Fíjese, está diciendo o enseñando que la coordinación de los materiales, note ahí, en quien todo el edificio bien que coordinado, ¿verdad que sí? La coordinación de los materiales, o sea que las acciones de fe, en otras palabras, son necesarias ¿para qué? Para poder crecer como una casa y templo santo en el Señor. De otra manera no se puede crecer, hermanos. Tiene que haber una buena coordinación, o sea, tiene que haber acciones de fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder crecer y ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, hermanos, nos dice que entonces usted y yo, ¿verdad? ¿Qué podemos ser? Podemos ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. Podemos ser morada de Dios en el Espíritu, hermanos, del Señor. Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, fíjese esto. ¿Ya está conmigo? Colosenses 2, 7 dice, fíjese esto, arraigados, cimientos de la casa. Amén. Arraigados dice ahí. Pero dice también que sobreedificados. ¿En dónde? En la fe, hermanos. ¿La fe en quién? En Jesús. En el Hijo de Dios. La fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador, hermanos. Sí, en Él. Confirmados en la fe, amén, sobreedificados en Él. Qué hermoso es esto. El resto de la edificación es en Él. ¿Y sabe quién es el inspector que viene a checar la casa? Confirmados en la fe. Viene la fe y diciendo, sí, ese es un hombre de Dios. Es una casa para Dios. Mira nomás, qué hermoso. Viene la fe, hermanos, y nos está evaluando y diciendo, esto está bien cimentado, esto no se cae, esta casa no se cae. Amén. Confirmados en la fe, hermanos, como habéis sido que enseñados. Vamos, si estamos enseñados por Él, usted y yo sabemos que debemos de construir en Él. Y solamente en Él. No en nuestra manera de pensar, no en nuestras ideologías, hermanos, pasadas. En Él, en su palabra. La casa para Cristo se construye en Dios, no fuera de Él. Amén. Entonces, construimos la casa sobre Dios y construimos la casa en Dios. Llamero, Isaac, te salvaste. Tercer principio,
importante. Es necesario, hermanos, que continuemos cada día construyendo la casa para Dios. No podemos cesar de construir la casa para Dios. Hebreos 3, versículo 6, ahí donde comenzamos, mire. La segunda parte. Wow. Fíjese, si retenemos, mire aquí, la segunda parte. La primera parte nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme, que dice ahí, hasta el fin la confianza y el gloriarnos en quién, la esperanza. Si retenemos hasta cuándo, hasta el día de mañana, hasta el año que viene, hasta en 10 años, 20 años, 30 años. No, hasta el fin, dice ahí. Quiere decir que usted y yo necesitamos continuar construyendo todos los días casa para Dios. Casa para Dios, hermanos. Si nuestra vida, nuestra casa, no está sobre y en Dios, dice Salmo 127:1, que en vano trabajan los edificadores. ¿Sí? Si nuestra casa, hermano, no está construida sobre y en Dios, en vano estamos trabajando. Hermano, en vano está trabajando. En vano lee la Biblia. En vano va a la iglesia, si es que va. En vano se conecta. Si no estamos edificando sobre y en Dios, hermanos, en vano trabajan los edificadores, dice. Pero note que es necesario, hermanos, nos dice el versículo 6, Hebreos 3:6, la segunda parte, es necesario retener la fe, dice, la confianza y la esperanza. ¿Sí? Es necesario retener, Hebreos 3:6, la fe, la confianza y la esperanza hasta el fin, dice. Esto quiere decir que es necesario seguir edificando todos los días hasta el día de Cristo. Sí, hermanos. Aquel que verdaderamente está en Cristo necesita seguir construyendo casa o templo santo para Dios. Templo santo en nuestra vida. Nosotros ahora cimentados, arraigados sobre y en Dios, no podemos cesar de sobreedificar hasta el fin. Amén. Hasta el fin. No podemos dejar nuestra casa a medias, puros cimientos. Ya recibí a Jesús como mi Salvador y Señor. Había un hermano que ya tenía como, Señor, 10 años o más en Cristo y decía, es que el Señor tiene que cambiarme, le decía a su esposa, y su esposa pues toda desesperada, ¿por qué no te cambia? Es que él estaba cimentado, pero ahí se quedó en el cimiento nada más. No siguió construyendo en Dios. Y esto no sirve, hermano. Eso es como aquella tierra, ¿verdad?, que está entre pedregales. La semilla empieza a brotar. Ay, qué bonito, entre espinos también empieza a brotar. Dice, mira ya, es algo. Ahí viene el trigo. Pero como no hay profundidad, como no hay edificación, no está arraigado, no está sobreedificado, viene el sol y se quema. ¿Sí? Vienen las espinas creciendo y que la ahogan. Se acabó la salvación. ¿Que no era salvo ese hermano? ¿Que no era un hijo de Dios? ¿Verdad? Estamos llegando, hermanos, al momento que Cristo viene por su iglesia. Ya, caray, que no éramos como un montón de personas. ¿Qué pasó?
Si los que íbamos a la iglesia Renuevo Mora éramos como 70, ¿qué pasó? Algunos hermanos se quedarán en los cimientos. Algunos se quedarán a la mitad del edificio. Pero el principio que nos enseña su palabra es que usted y yo tenemos que seguir edificando hasta el fin. Trabajo, sí esfuerzo, sí dedicación, sí entrega, sí dinero. Para edificar hasta el fin nos va a costar, no es algo sencillo. Tenemos que seguir edificando. Sí. No podemos cesar de sobreedificar en Dios, hermanos. Cada día tenemos que seguir construyendo nuestro llamado hasta alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. No se desespere. Amén. Que yo voy por delante de usted, ¿verdad? Que sé lo que está sintiendo de repente y créame que se lo dobleteo. Amén. Pero no podemos cesar de edificar, de sobreedificar en Jesús. Amén. Esto no es cosa de cobardes. Sí, de cobardes dije. Esto es cosa de valientes, hermanos. Hombres y mujeres afirmados, arraigados, hermanos, en Jesús, que siguen construyendo hasta el cansancio para lograr ver, hermanos, el propósito de Dios cumplirse en su vida. Haciendo casa para Dios. Dios tiene propósitos claros, hermanos, para nuestra generación. Sí, para nuestra generación, la que está sufriendo la pandemia. Hay propósitos claros aquí. Pero no podremos alcanzarlos si por las circunstancias no continuamos día a día edificando. Dios quiere que descansemos cada noche, hermanos, de nuestra labor, con la seguridad que estamos cumpliendo día a día sus propósitos. La casa. Denise, miércoles. Ya tengo casi toda la semana, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Gracias, Señor. Tu palabra, Dios. Me falta jueves y viernes. Gloria al nombre de Cristo. La casa para Dios se continúa construyendo todos los días. No se acaba esta labor, hermanos. No se acaba. Es necesario reconocer que usted y yo somos llamados casa para Dios. Amén. Usted y yo somos llamados casa para Dios. Somos llamados a edificar casa para Dios. Edificar sobre y en Él todos los días. Porque Él es quien es la calidad de vida. Sí. Decía, nombres raros, ¿dónde está? Proclo. Decía Proclo, el griego filósofo. Él es calidad de vida. Él es cantidad de misericordia. Y Él es la hermosa y eterna relación que usted y yo podemos tener. Y esto es para nuestra bendición y así cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Amén. Construimos casa, hermanos, para Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.
qué no le decimos: Dios, gracias por tu palabra, Dios? Gracias, Señor, por habernos llamado tus hijos, por habernos llamado tus siervos, Señor, aquellos que edificamos casa para ti, Dios. Gracias por el hermoso llamado y el hermoso propósito que viene con ese llamado, Dios. Padre, danos sensibilidad cada día, todos los días, Señor, para poder seguir construyendo lo que nos has dado construir, Señor. No es cualquier cosa. Somos constructores de la casa para Dios. Somos constructores, edificadores de casa para ti, Señor, el templo santo que tú quieres habitar. Padre, ayúdanos, Señor, a poder hacerlo sabiamente, Señor, en la sabiduría, Dios, que viene de lo alto, Padre, que viene de ti, Señor, como decía Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Dios. Toda habilidad, toda sabiduría, todo entendimiento, Señor, proviene del Padre de las luces. Enséñanos, papá. Instrúyenos, Dios. Corrígenos, Dios, para poder llegar a ser, Señor, ese hombre, esa mujer enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Poder ser, Señor, esa casa que tú puedes morar todos los días. Sentir la satisfacción que realmente habitas en mí, Señor, porque tú me redarguyes. Porque tu palabra me enseña que tu Espíritu Santo, Señor, si yo soy un hombre que creo en tu palabra y sigo tu palabra y entiendo tu palabra y oro y busco tu rostro, tu palabra me enseña que tú me vas a enseñar, que tú me vas a instruir, que tú me vas a corregir, que tú, Señor, me vas a exhortar, Dios, para que yo pueda ser, Señor, casa digna de ti, Dios. Me vas a corregir. Oh, Señor, enséñanos a hacer esa casa para ti, Dios. Esa casa de honra para ti, amado Señor. Hermoso Dios de calidad de vida, cantidad de misericordia y la hermosa relación que podemos tener, Dios. Tú eres la piedra angular, amado. Tú eres la piedra angular, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Dios. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, papá. Ahí en su casa, dígale gracias, Dios, porque me has escogido como tu casa. Me has escogido como casa para ser habitado por ti, papá. Dígale gracias porque soy tu habitación, Dios. Gracias porque me permite hacer, Señor, esa habitación para ti, amado. Dele gracias a Dios. Gracias, amado Señor.